La sociedad hoy está compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones políticas, instituciones jurídicas, instituciones religiosas, a instituciones de clase social, valores familiares y especialización ocupacional. Es obvia la influencia profunda que tienen estas estructuras tradicionalizadas en moldear nuestras perspectivas y entendimientos. Sin embargo, de todas las instituciones sociales a las que somos expuestos, que nos manejan y nos condicionan, parece que no hay un sistema más dado por sentado e incomprendido que el sistema monetario. Tomando proporciones casi religiosas, la institución monetaria establecida existe como una de las formas de fe más incuestionadas que hay. Cómo el dinero es creado, las políticas que lo gobiernan y cómo afecta verdaderamente a la sociedad son intereses que la gran mayoría de la población no registra. En un mundo donde el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza del planeta, en un mundo donde 34.000 niños mueren todos los días de pobreza y enfermedades prevenibles, y donde 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Una cosa está clara: algo está muy mal. Y aunque seamos o no conscientes de ello, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas, y por lo tanto de la sociedad toda, es el dinero. Por lo tanto, entender esta institución de política monetaria es crítico para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, a la economía se la ve con confusión y aburrimiento. Flujos sin fin de jerga financiera, junto con matemáticas intimidatorias, disuaden rápidamente a la gente de intentar entenderla. Pero el hecho es, la complejidad asociada con el sistema financiero es una mera máscara, diseñada para disimular a una de las estructuras más socialmente paralizantes que la humanidad haya soportado. Años atrás, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, o Fed, redactó un documento titulado Mecánica Moderna del Dinero. Esta publicación detalló la práctica institucionalizada de la creación del dinero como lo utilizan la Reserva Federal y la red global de bancos comerciales a los que apoya. En la primera página, el documento plantea su objetivo. El propósito de este folleto es describir el proceso básico de la creación de dinero en un sistema bancario de reserva fraccionada. Y luego procede a describir este proceso de reserva fraccionada a través de terminología bancaria variada, que traducido sería algo así. El gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, $10.000 millones. La Fed le contesta diciendo: claro, nosotros les compraremos 10.000 millones en bonos del tesoro a ustedes. Entonces, el gobierno toma algunos trozos de papel, les pinta algunos diseños oficiales vistosos y los llama bonos del tesoro. Y les pone un valor a esos bonos por la suma de $10.000 millones para luego enviárselos a la Fed. Sucesivamente, la gente de la Fed también hace un montón de piezas de papel imponentes, solo que a estos los llama notas de la Reserva Federal, designando también un valor de $10.000 millones al total. Luego la Fed toma esas notas y las cambia por los bonos. Una vez que el intercambio está completo, el gobierno toma los 10.000 millones en notas de la Fed y los deposita en una cuenta bancaria. Y con este depósito, las notas en papel se convierten en dinero de curso legal oficialmente, sumando 10.000 millones en la Reserva Monetaria de los Estados Unidos. Y ahí está. 10.000 millones en dinero nuevo se han creado. Por supuesto, este ejemplo es una generalización, pues en realidad, esta transacción ocurriría electrónicamente, sin el uso de ningún papel. De hecho, únicamente el 3% de la Reserva Monetaria existe en moneda física. El otro 97% existe esencialmente en computadoras solo. Ahora, los bonos del gobierno son instrumentos de deuda por diseño. Y cuando la Fed compra esos bonos con dinero creado esencialmente del aire, el gobierno en verdad está prometiendo pagarles ese dinero a la Fed. En otras palabras, el dinero se creó de la deuda. Esta paradoja entumecedora de cómo el dinero o valores pueden ser creados de una deuda o un pasivo
se hará más clara mientras avanzamos este ejercicio. Entonces, el intercambio se hizo y ahora 10.000 millones de dólares están colocados en la cuenta de un banco comercial. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante, pues basado en la práctica de la reserva fraccionada, ese depósito de 10.000 millones de dólares se convierte instantáneamente en parte de las reservas bancarias, como pasa con todos los depósitos. Y respecto a requerimientos de reserva, como lo indica en Mecánica Moderna del Dinero, un banco debe legalmente mantener las reservas requeridas igual a un porcentaje prescrito de sus depósitos. Y entonces cuantifica esto indicando: bajo las reglas actuales, el requerimiento de reserva versus la mayoría de las cuentas operadas es 10%. Esto significa que con un depósito de 10.000 millones de dólares, 10% o 1.000 millones son retenidos como la reserva requerida, mientras los otros 9.000 millones son considerados como una reserva excesiva y se pueden usar como la base para nuevos préstamos. Ahora, es lógico asumir que estos 9.000 millones salen literalmente del depósito existente de 10.000 millones. No obstante, esto no es en verdad el caso. Lo que en realidad pasa es que los 9.000 millones simplemente se crean del aire encima del depósito ya existente de 10.000 millones de dólares. Así es como se expande la reserva monetaria. Como he dicho en Mecánica Moderna del Dinero, por supuesto ellos, los bancos, verdaderamente no pagan los préstamos del dinero que reciben como depósitos. Si así lo hicieran, no se crearía ningún dinero adicional. Lo que hacen cuando hacen préstamos es aceptar pagarés, contratos de préstamo, a cambio de créditos, dinero, en la cuenta operativa del usuario. En otras palabras, los 9.000 millones pueden ser creados de la nada simplemente porque hay una demanda de tales préstamos y porque hay un depósito de 10.000 millones para satisfacer los requerimientos de reserva. Ahora, asumamos que alguien entra a este banco y pide prestados los ahora disponibles 9.000 millones de dólares. Lo más seguro es que lo lleve y lo deposite en su propia cuenta bancaria. Entonces, el proceso se repite, pues ese depósito se convierte en parte de las reservas bancarias. 10% se retiene y 90% de los 9.000 millones, o 8.100 millones, ahora está disponible como nuevo dinero creado para más préstamos. Y por supuesto, esos 8.100 pueden ser prestados y redepositados, creando un adicional de 7.200 millones, otro de 6.500 millones, otro de 5.900 millones, etc. Este ciclo, depósito, creación, dinero, préstamo, técnicamente puede ir hasta el infinito. El resultado del promedio matemático es que cerca de 90.000 millones de dólares se pueden crear encima de los 10.000 millones originales. En otras palabras, por cada depósito que tiene lugar en el sistema bancario, cerca de 9 veces esa suma se puede crear del aire. Money jitters. Ask the obliging Bank of America for a jar of soothing instant money, M-O-N-E-Y, in the form of a convenient personal loan. Así que, ahora que entendemos cómo es creado el dinero por este sistema bancario de reserva fraccionaria, una pregunta lógica pero ilusoria nos viene a la mente. ¿Qué es lo que le da a este nuevo dinero valor? La respuesta: el dinero que ya existe. El nuevo dinero roba valor del dinero ya existente, pues los fondos totales de dinero están siendo incrementados independientemente de la demanda de bienes y servicios. Y como la oferta y demanda definen el equilibrio, los precios suben quitándole poder adquisitivo a cada dólar. Esto es generalmente conocido como inflación, y la inflación es esencialmente un impuesto escondido al público. What is the advice that you generally get? And that is inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money. When we create money out of thin air, we have no savings, yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation? That is, the increase in the supply of money with more inflation. Por supuesto, no se puede. El sistema de expansión monetaria de la reserva fraccionaria es inherentemente inflacionario, pues el acto de expandir las reservas monetarias sin haber una expansión proporcional de bienes y servicios en la economía siempre devaluará la moneda. De hecho, la mirada rápida de los valores históricos del dólar versus las reservas monetarias definitivamente reflejan este punto, pues la relación inversa es obvia. Un dólar en 1913 requirió 21,60 dólares en 2007 para igualar valor.
Eso es una devaluación del 96% desde que la Reserva Federal existe. Ahora, si esta realidad de inflación inherente y perpetua parece absurda y económicamente autofrustrante, sostenga esa idea, porque absurdo se queda corto con respecto a cómo opera en verdad nuestro sistema financiero, ya que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda y la deuda es dinero. Aquí tenemos una gráfica de las reservas monetarias desde 1950 al 2006. Y aquí tenemos otra gráfica de la deuda nacional para el mismo periodo. Qué interesante que es que las tendencias son virtualmente las mismas, pues cuanto más dinero hay, más deuda hay. Cuanta más deuda hay, más dinero hay. Para ponerlo de otra manera, cada dólar en tu billetera es debido a alguien más por alguien más. Porque recuerda, la única manera de que el dinero pueda nacer es de los préstamos. Por tanto, si todos en el país fuesen capaces de pagar todas sus deudas, incluido el gobierno, no habría ni un dólar en circulación. De hecho, la última vez en la historia americana que la deuda nacional se pagó completamente fue en 1835, después de que el presidente Andrew Jackson cerró el Banco Central que precedió a la Reserva Federal. De hecho, la plataforma política entera de Jackson giró esencialmente alrededor de su compromiso de cerrar el Banco Central, declarando en el momento: los esfuerzos descarados que el presente banco hizo para controlar el gobierno son premoniciones del destino que le espera al pueblo americano si son engañados por la perpetuación de esta institución o del establecimiento de cualquiera como esta. Desafortunadamente, este mensaje vivió poco, y los banqueros internacionales tuvieron éxito en instalar otro banco central en 1913, la Reserva Federal. Y mientras exista esta institución, la deuda perpetua está garantizada. Pues bien, hasta ahora hemos discutido la realidad de que el dinero se crea de deuda a través de préstamos. Estos préstamos se basan en las reservas bancarias y las reservas derivan de los depósitos. Y a través de este sistema de reserva fraccionada, cada depósito puede crear 9 veces su valor original. En consecuencia, devaluando las reservas de dinero existentes, elevando los precios en la sociedad. Y como todo este dinero se crea a partir de deuda y se circula al azar a través del comercio, la gente se puede desprender de sus deudas originales. Y existe un desequilibrio donde gente se ve forzada a competir por trabajo para poder atrapar suficiente dinero del circulante para cubrir sus costos de vida. Tan disfuncional y retrógrado como esto pueda parecer, todavía hay una cosa que omitimos en esta ecuación. Y es este elemento de la estructura el que revela la verdadera naturaleza fraudulenta del sistema mismo: la aplicación de interés. Cuando el gobierno pide prestado a la Fed o cuando una persona pide prestado a un banco, este casi siempre tiene que ser pagado de vuelta con un interés bruto. En otras palabras, casi cada dólar que existe eventualmente debe ser devuelto al banco también con un interés pagado. Pero si todo el dinero está siendo prestado desde el Banco Central y es expandido por los bancos comerciales a través de préstamos, solo a lo que nos estamos pudiendo referir como el principal está siendo creado en las reservas monetarias. Y entonces, ¿dónde está el dinero para cubrir todos los intereses cargados? En ningún lugar. No existe. Las ramificaciones de esto son asombrosas, pues la cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá a la cantidad de dinero disponible en circulación. Por eso, la inflación es una constante en la economía, pues siempre se necesitará nuevo dinero para ayudar a cubrir el déficit perpetuo construido en el sistema, causado por la necesidad de pagar el interés. Lo que también significa es que matemáticamente las cesaciones de pago y las bancarrotas se construyen literalmente con el sistema, y siempre habrá bolsillos pobres de la sociedad que se quedan con la vara más corta. Una analogía sería el juego de las sillas musicales, pues cuando la música para, alguien se queda fuera hasta secarse. Y ese es el punto.
transfiere riqueza real invariablemente de los individuos hacia los bancos. Pues, si eres incapaz de pagar tu hipoteca, ellos tomarán tu propiedad. Esto es particularmente enfurecedor cuando te das cuenta de que no solo es inevitable cesar los pagos, gracias a la práctica de la reserva fraccional, sino también por el hecho de que el dinero que el banco te prestó ni siquiera existía legalmente en primer lugar. En 1969 hubo un caso en la corte de Minnesota involucrando a un hombre llamado Jerome Daly, quien estaba apelando la ejecución de su casa a manos del banco que proveyó el préstamo para comprarla. Su argumento era que el contrato hipotecario requería que ambas partes, siendo él y el banco, ambas pusieran una forma legítima de propiedad para el intercambio. En jerga legal, esto se llama consideración. El señor Daly explicó que el dinero no era de hecho propiedad del banco, pues fue creado de la nada tan pronto como fue firmado el acuerdo. ¿Recuerda lo que decía Mecánica Moderna del Dinero acerca de los préstamos? Lo que hacen cuando prestan es aceptar pagarés a cambio de créditos. Las reservas no cambian por las transacciones prestatarias, pero los créditos depositados constituyen nuevas adiciones al total de depósitos del sistema bancario. En otras palabras, el dinero no vino de sus activos existentes. El banco simplemente lo está inventando. No pone nada de su propiedad, excepto por una responsabilidad teórica en un papel. Mientras progresó el caso, declaró el presidente del banco, el señor Morgan, y en el memorándum personal, el juez recordó que el demandante presidente del banco admitió que, en combinación con el Banco de la Reserva Federal, crearon el dinero y créditos en sus libros por entradas de contabilidad. El dinero y crédito primero entró en existencia cuando ellos lo crearon. El señor Morgan admitió que no existía ninguna ley o estatuto que le diera el derecho de hacerlo. Debe existir una consideración legal y ser ofrecida para apoyar la nota de crédito. El jurado encontró que no había una consideración legal y yo estoy de acuerdo. También agregó poéticamente, solo Dios puede crear algo de valor de la nada. Y con esta revelación, la corte rechazó el pedido de ejecución del banco y Daly mantuvo su hogar. Las implicaciones de este fallo judicial son inmensas, pues cada vez que le pides prestado dinero a un banco, sea una hipoteca o cargos de tarjeta de crédito, el dinero que se te da no solo es falsificado, es una forma ilegítima de consideración y por consiguiente anula el contrato, pues el banco nunca tuvo el dinero como propiedad para empezar. Desafortunadamente, estas realizaciones legales son suprimidas e ignoradas, y el juego de transferencia de riqueza perpetua y deuda perpetua continúa. Y esto nos trae a la pregunta suprema. ¿Por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos con altos intereses ofrecidos por los bancos europeos, y decidió hacer lo que los padres fundadores defendían, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se llamó el Greenback. A poco de tomada esta medida, un documento interno circuló entre los intereses banqueros privados británicos y americanos, declarando: la esclavitud es ser dueño de la labor y trae consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que el capital controlará la labor a través de los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. No se permitirá el Greenback, ya que no podemos controlar eso. Esta política de reserva fraccional, perpetrada por la Reserva Federal, que se ha desplegado en la práctica a la gran mayoría de los bancos en el mundo, es de hecho un sistema moderno de esclavitud. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se presentan a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo se puede crear de los préstamos, ¿cómo puede la sociedad librarse alguna vez de la deuda? No puede. Y ese es el punto. Y es el miedo de perder sus activos asociada con la lucha por mantenerse, con la deuda e inflación perpetuas inherentes en el sistema, acrecentado por la escasez inescapable dentro del suministro monetario mismo, creado por el interés que nunca se puede pagar, que mantiene el salario esclavo alineado, corriendo en la rueda de hámster con otros millones, en efecto, dándole poder a un imperio que verdaderamente beneficia solo a la élite en la punta de la pirámide. Pues, al final del día, ¿para quién estás trabajando realmente? Los bancos.
El dinero se crea en los bancos e invariablemente termina en un banco. Ellos son los maestros verdaderos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que apoyan. La esclavitud física requiere que la gente sea alimentada y alojada. La esclavitud económica requiere que la gente se alimente y se aloje a sí misma. Es uno de los engaños más ingeniosos de manipulación que jamás se haya creado, y en su núcleo es una guerra invisible contra la población. Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su munición principal. Y mientras la mayoría camina por ahí ignorante de esta realidad, los bancos, en conspiración con el gobierno y las corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, generando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras inventan un nuevo tipo de soldado, el nacimiento del asesino económico.